Calcular la normalidad de cada una de las siguientes soluciones y su peso equivalente. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión. Para resolverlo por factor de conversión lo vamos a hacer a tres pasos. Primero vamos a calcular un parámetro denominado peso equivalente o masa equivalente, que sería semejante a calcular la masa molar por factor de conversión. Es decir, lo vamos a plantear como un ratio. Ese ratio va a estar constituido por una mol del soluto ionizable, que para el primer caso es el ácido clorhídrico, y los moles de los iones negativos que puede desprender una sola mol del ácido clorhídrico, es decir, cuántos cloruros. En este caso solo habría un cloruro, entonces sería un mol de ion cloruro. Luego lo que vamos a hacer es relacionar una mol de ion cloruro con el número de equivalentes al electrón. Como tanto el electrón como el ion cloruro ambos tienen una carga negativa, eso quiere decir que cada electrón cabe una vez en los iones cloruro cuando los analizamos por carga. De esa manera, el equivalente molar que vamos a obtener es moles de ion cloruro que multiplica, moles de ion cloruro que divide, se cancela, y el resultado sería de un equivalente por cada mol de ácido clorhídrico. Con esto ya podremos calcular la concentración equivalente. Desplegamos la concentración equivalente, la concentración molar, que sería 0.250 moles de ácido clorhídrico en cada litro de solución. Y voy a vincular los moles de ácido clorhídrico con los equivalentes al electrón. Y vamos a utilizar el equivalente molar que determinamos en el paso número 1. Por lo tanto, obtendríamos que los moles de ácido clorhídrico se cancelan y el resultado que se obtiene es 0.250 equivalentes en cada litro de solución. Para el peso equivalente lo que vamos a hacer es desplegar la masa molar. Recuerde que la masa molar sería la masa vinculada a una mol del soluto, en este caso ácido clorhídrico, y calculamos la masa molar, que sería 1.01 más 35.45, 36.046, siempre se mueve, 36.46. A veces uno se vuelve dependiente de eso. Ok, listo. Ya tenemos la masa molar desplegada en lenguaje de factor de conversión, y lo que voy a hacer es vincular una mol del ácido clorhídrico a el equivalente en electrón. Según el equivalente molar que calculamos, es una relación 1:1. Por lo tanto, las unidades que permanecen serían gramos del ácido clorhídrico por cada equivalente al electrón, y el resultado volvería a ser 36.46. Y así se resuelve el primer caso, y es iterar para los demás casos. Por factor de conversión no tenemos muchas opciones, porque la parte analítica está vinculada a la parte numérica, y por lo tanto no podemos generalizar. Y en el momento en que generalicemos, deja de ser factor de conversión para convertirse en otras cosas. Entonces vamos con el segundo, que es el ácido sulfúrico. Nuevamente lo que vamos a hacer es calcular el equivalente molar, es decir, el número de equivalentes por cada mol. Planteamos un ratio que iría de un mol del ácido sulfúrico a cuántos moles del ion negativo. El ion negativo es el ion sulfato. Entonces, en el ácido sulfúrico solo hay un ion sulfato, por lo tanto, por cada mol de ácido sulfúrico hay un mol de ion sulfato. Posteriormente vamos a ver cuántos electrones caben en un ion sulfato. Como el ion sulfato tiene dos cargas negativas, eso significa que ahí cabrían dos electrones. Por lo tanto, en el análisis dimensional obtendríamos dos equivalentes por cada mol de ácido sulfúrico, asumiendo una ionización completa. Posteriormente ya podemos calcular la concentración equivalente, nuevamente desplegando un ratio o cociente, que va a ser el de la concentración, 0.105 moles del ácido sulfúrico en cada litro de solución. Luego utilizamos el equivalente molar, relacionando moles de ácido sulfúrico con número de equivalentes. Aquí simplemente colocamos los valores que obtuvimos en el paso anterior. El 2 se asocia al equivalente y el 1 al mol. Dimensionalmente obtendremos esto en equivalentes al electrón por cada litro de solución, que es la definición de concentración equivalente, y lo único que quedaría es multiplicar por 2, que sería
el doble de esto y el doble de esto otro, a 3 cifras significativas. Luego debemos calcular el peso equivalente, nuevamente desplegando un ratio o cociente entre la masa molar del ácido sulfúrico, que es 1.01, que se repite 2 veces, más 32.07, se repite una vez, más 16 por 4. El resultado es 98.09. Entonces sería 98.09 gramos de ácido sulfúrico en cada mol de ácido sulfúrico. Luego vamos a relacionar el mol de ácido sulfúrico con cada equivalente al electrón. Y eso vuelve a ser la constante de equivalencia molar. El 2 se asocia al equivalente y el 1 al ácido sulfúrico. En el análisis dimensional obtendremos gramos de ácido sulfúrico por cada equivalente, que son las unidades de peso o masa equivalente, y lo único que quedaría es operar la aritmética, es decir, dividir esto entre 2. Entonces, la mitad de 9 es 4,5, pero ese 5 quedaría fuera de las cifras significativas, así que se redondearía hacia arriba. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 90 es 45. 45 más 4 es 49, con 2 decimales de confianza. Ahora vamos con el literal C, el ácido fosfórico. Nuevamente, planteamos un ratio o cociente. El ratio cociente será el número de iones negativos, es decir, hay un solo ion fosfato, en moles, en cada mol de ácido fosfórico. Luego vamos a ver cuántos electrones caben en cada ion fosfato. El ion fosfato tiene 3 cargas negativas, lo cual equivale, por equivalencia, a 3 electrones. En el análisis dimensional tendríamos que equivalentes multiplica por cada mol de ácido fosfórico y el resultado sería 3:1. Una vez que tenemos el equivalente molar, podemos calcular la concentración equivalente, desplegando la concentración molar como un ratio. El ratio será 5.3 por 10 elevado a la menos 2, eso se escribe como 0.053 moles de ácido fosfórico en cada litro de solución. Convertimos de moles de ácido fosfórico a equivalentes, sabiendo que habrían 3 equivalentes en cada mol de ácido fosfórico. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, en el análisis dimensional, obtener equivalentes por cada litro de solución y multiplicar este valor por 3. Entonces 3 por 3, 9, 3 por 5, 15. Por lo tanto, el resultado es 0.159 equivalentes en cada litro de solución. Finalmente, el peso equivalente también lo vamos a desplegar como un ratio, en el cual tendremos la masa molar, o sea, 1.01 por 3, más fósforo vale 30.97. Se repite una vez, más 16 por 4. El resultado es 98.00. Entonces, habría 98.00 gramos de ácido fosfórico en cada mol de ácido fosfórico. Y podemos vincular una mol de ácido fosfórico con 3 equivalentes al electrón. En el análisis dimensional obtendremos los gramos de ácido fosfórico por cada equivalente al electrón. Y operamos la aritmética, que es dividir 98 entre 3. Entonces sería 98 entre 3. 9 cabe 3 veces, se restaría completamente, baja el 8, cabría 2 veces, bajaría un 2. El 2 no cabría, coloco un punto, se convierte en 20, cabría 6 veces, baja un 2. Necesito 2 cifras, digo 2 decimales, así que pues aquí es periódico, 6, 6, 6, 6, hasta el infinito. Redondeados decimales de confianza, el resultado sería de 32.67. En el siguiente caso, de hidróxido de sodio. Nuevamente vamos a calcular el equivalente molar planteando un ratio. Sabemos que se despliega un solo ion hidróxido por cada mol del hidróxido de sodio. Luego, como el ion hidróxido solo tiene una carga negativa, eso quiere decir que solo hay un electrón equivalente por cada ion hidróxido, lo cual implica que la relación será de un equivalente por cada hidróxido de sodio. Como ya conocemos el equivalente molar, podemos calcular la concentración equivalente, desplegando la concentración molar dada en el enunciado, que sería 0.134 moles del hidróxido de sodio en cada litro de solución. Vincularíamos moles del hidróxido de sodio
a número de equivalentes y la relación es 1:1. Por lo tanto, en el análisis dimensional obtendríamos equivalentes al electrón por cada litro de solución. Y al ser una relación 1:1 obtendríamos el mismo valor, 0.134 equivalentes por cada litro. Para la masa equivalente volvemos a desplegar un ratio o cociente. El primer término que tenemos ahí es la masa molar. Por lo tanto, calculamos la masa molar del hidróxido de sodio, que ya deberíamos saber que es 40.00, en gramos del hidróxido de sodio, que caben en una mol de hidróxido de sodio. Luego, iríamos a la relación que hay entre el mol del hidróxido de sodio y el número de equivalentes, que nuevamente es la constante de equivalente molar, que sería 1/1. Y obtendríamos 40 gramos de hidróxido de sodio por cada equivalente al electrón. Vamos con el último cálculo, E. Nuevamente lo primero es calcular el equivalente molar del hidróxido de calcio, desplegando un cociente o ratio, que se forma entre el ion hidróxido. En este caso se despliegan 2 moles de ion hidróxido por cada mol del hidróxido de calcio. Luego, ya sabemos que en cada mol del ion hidróxido solo cabe un electrón equivalente. Por lo tanto, tendremos equivalentes al electrón por cada mol del hidróxido de calcio, que serían 2 equivalentes. Por lo tanto, ya podemos calcular la concentración equivalente desplegando la concentración molar como un ratio, que sería 0.00521 moles del hidróxido de calcio en cada litro de solución. Ahora relacionamos los moles del hidróxido de calcio con el número de equivalentes, que es una relación 2:1. Dimensionalmente obtenemos equivalentes al electrón en cada litro de solución, y es multiplicar por 2. Entonces 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10. Redondeamos a las 3 cifras significativas correctas, con lo cual obtenemos la concentración equivalente. Finalmente, el peso equivalente, que también se despliega como un ratio o cociente entre la masa molar. Hay que calcular la masa molar del hidróxido de calcio. El calcio tiene un peso atómico de 40.08. Entonces sería 40.08 por abre paréntesis, 16 más 1.01, que se repite 2 veces. El resultado es de 74.1. Entonces habrían 74.10 gramos del hidróxido de calcio en cada mol del hidróxido de calcio. Y podemos vincular los moles del hidróxido de calcio con el número de equivalentes, sabiendo que hay 2 equivalentes por cada mol del hidróxido de calcio, de forma tal que obtenemos los gramos del hidróxido de calcio por cada equivalente al electrón. Y operamos la aritmética, que sería dividir entre 2. Entonces sería la mitad de 10, 0,5. La mitad de 4, 2. La mitad de 70 es 35 y 35 más 2 es 37. Con lo cual hemos terminado este ejercicio empleando únicamente factores de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. Al igual que por factor de conversión, hay 3 procedimientos. Por teoremas de álgebra vamos a tener 3 teoremas. Pero como cada uno de esos teoremas debe repetirse 3 veces, lo que vamos a hacer es, en una etapa preparatoria, hacer análisis dimensional. Eso nos va a dar conciencia de qué teoremas usar, cómo usarlos y qué unidades van a operar. El primer teorema que vamos a necesitar es precisamente equivalente molar. El teorema de equivalente molar para los solutos ionizables es el siguiente. El producto triple entre el subíndice de uno de los iones, el valor absoluto de la carga del ion negativo, por la constante de equivalente molar unitaria. Vamos a hacer el análisis dimensional de esto. Entonces sería, el subíndice no tiene unidades, por el número de carga tampoco tiene unidades, por la constante de equivalencia molar, que tiene unidades de equivalente sobre mol. Por lo tanto, todos los cálculos de equivalencia molar por esta fórmula me van a dar en unidades de equivalente sobre mol. El siguiente teorema que debemos usar para la concentración molar es que la concentración equivalente es igual al equivalente molar multiplicado por la concentración molar. Nuevamente, esta fórmula habría que repetirla 6 veces, por lo tanto hacemos su análisis dimensional generalizado.
En este caso, todos los equivalentes molares dijimos que van a salir en unidades de equivalente sobre mol y van a multiplicarse por la concentración molar que tiene unidades de mol sobre litro. En el análisis dimensional, pues los moles se cancelan y el resultado sería equivalente sobre litro. Y equivalente sobre litro es igual a la concentración normal. Finalmente, el último teorema que vamos a necesitar es el del peso equivalente, que sería igual al cociente entre la masa molar y el equivalente molar. Dimensionalmente, también habría que repetirla 6 veces, así que hacemos su análisis dimensional generalizado. La masa molar sale en unidades de gramos sobre mol, mientras que el equivalente molar tiene unidades de equivalente sobre mol. Por lo tanto, las unidades de cantidad de sustancia mol se cancelan y el resultado quedaría en gramos sobre equivalente. Por lo tanto, ya sabemos en qué unidades salen los tres parámetros que vamos a calcular. Y como ya sabemos las operaciones implícitas, lo que podemos hacer es resolver esto en términos de una tabla de datos. Así que vamos a la parte numérica. En la parte numérica vamos a desplegar los resultados en términos pues, de una tabla de datos, que sería la primera columna para el soluto clave, la segunda columna para el equivalente molar, la tercera columna para la concentración equivalente, la cuarta columna para el peso equivalente, para 1, 2, 3, 4, 5 y 6 solutos clave. Entonces en la primera columna voy a colocar soluto. En la segunda columna el equivalente molar, que va a estar en unidades de equivalente sobre mol. En la segunda columna vamos a colocar la concentración equivalente o normal, que va a estar en unidades normal. Finalmente el peso equivalente, que va a estar en unidades de gramos sobre equivalentes. Ubicamos los solutos específicos para cada uno de los ejercicios. ¿Qué sería? Ácido clorhídrico. También voy a necesitar una columna para la concentración molar de cada uno. Entonces aquí inserto una columna más a la izquierda. Sería la concentración molar, está dada en moles sobre litro. Ahora sí. Entonces ácido clorhídrico 0.250. La unidad mol sobre litro también vale igual a molar. Ácido sulfúrico, concentración 0.105. Ácido fosfórico, esta concentración 5.3 por 10 elevado a la menos 2 la puedo escribir como 0.0053. No mentiras, ahí serían 3. Sería 1 y 2. Luego hidróxido de sodio 0.134 e hidróxido de calcio 0.00521. Revisemos que no se nos haya ido ningún soluto, son 5, no 6. Y comenzamos calculando el equivalente molar. Entonces vamos a escoger los iones negativos. El ion negativo en este caso es el cloruro. El subíndice del cloruro es un 1, la carga del cloruro es menos 1 y la constante de equivalencia molar es un 1. Por lo tanto, el resultado es un 1. Para el ácido sulfúrico vamos a tener un solo ion sulfato. Ese ion sulfato tiene dos cargas negativas, así que sería 1 por el valor absoluto de menos 2 por 1, que volvería a ser 2. Para el ácido fosfórico tendríamos el ion fosfato. Sería el subíndice del ion fosfato es un 1, la carga del ion fosfato es menos 3 y la constante de equivalencia molar es un 1. Por lo tanto es 1 por 3 por 1, o sea 3. Para el hidróxido de sodio vamos a tener un solo ion hidróxido, o sea el subíndice es un 1. La carga del ion hidróxido es menos 1 y la constante de equivalencia molar es un 1. Por lo tanto sería 1 por 1 por 1 igual a 1. Recuerda que el signo de la carga negativo se cancela por el valor absoluto. Finalmente, para el hidróxido de calcio tenemos dos iones de hidróxido, por lo tanto ahí el subíndice es un 2. La carga del ion hidróxido es menos 1, igual que en el caso anterior, y la constante de equivalencia molar siempre es un 1. Por lo tanto sería 2 por 1 por 1. El resultado es un 2. Luego calculamos la concentración normal, que sería el equivalente molar por la concentración. Entonces, 0.25 por 1 es 0.25. 0.105 por 2, pues multiplicamos por 2. Esto se convierte en un 10 y este se convierte en un 2. Luego, este se multiplica por 3. 3 por 3, 9. 3 por 5, 15. Este se multiplica por 1, o sea, pasa igual. Y este se multiplica por 2.
2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10. Y redondeamos a 3 cifras significativas. Y finalmente el peso equivalente, que es dividir la masa molar entre el equivalente molar. Eso significa que esta tablita también debo colocar una columna más. Insertar a la izquierda. Necesitamos las masas molares respectivas en sus unidades, que son gramos sobre mol. Así que la masa molar del ácido clorhídrico era 36.46, la del ácido sulfúrico 98.09, la del ácido fosfórico 98.00, la del hidróxido de sodio 40.00 y la del hidróxido de calcio si no me la memoricé, así que la calculo. Entonces sería peso atómico del calcio, es que ni siquiera me recuerdo el peso atómico del calcio, 40.08. Entonces sería 40.08 que se repite una vez, más, abre paréntesis, 16 más 1.01, cierra paréntesis que se repite dos veces. El resultado es 74.10. Entonces ya tenemos las masas molares para poder resolver esta fórmula, que sería la masa molar dividido el equivalente molar. 36.46 dividido entre 1 es 36.46. 98.09 dividido entre 2, pues sería la mitad de 9 es 4,5, pero este 5 se redondearía hacia arriba. La mitad de 8 es un 4 y la mitad de 90 es 45. 45 más 4 es 49. En el siguiente caso, ácido fosfórico sería 98 dividido entre 3, que sí tocaría hacerlo por aparte manualmente. Entonces sería 98 dividido entre 3. Entonces cabe 3 veces, se cancela, baja el 8. Cabe 2 veces, baja un 2, que se convierte en un 20 para poder dividir en el primer decimal, que sería un 6. Bajaría un 2 y entonces continuaría periódico. Por lo tanto, redondeado a dos posiciones decimales sería 32.67. En el siguiente caso, 40 dividido entre 1 es 40. Y finalmente, para el hidróxido de calcio es 74,10 dividido entre 2. Entonces la mitad de 10 es 0,5, la mitad de 4 es 2, la mitad de 70 es 35 y 35 más 2 es 37. Por lo tanto, de esta forma alcanzamos las mismas respuestas que se obtienen por factor de conversión químico. La principal diferencia es que los teoremas de álgebra nos dan lenguaje para procesamiento en hojas de cálculo. En otras palabras, en una hoja de cálculo podemos operar la primera fila y arrastrar para los datos conocidos de los demás solutos. O hacerlo en este caso, ya simplemente de forma casi mental, observando los teoremas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre conversiones de unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.